Hola, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con la clase de tutoría de Matemáticas 1, en donde vamos a resolver la guía de ecuaciones trigonométricas. Para eso lo que tenemos que saber es cómo se trabaja en trigonometría, y aquí vamos a tener el plano cartesiano. En el plano cartesiano nosotros tenemos el eje X, el de las abscisas, el eje Y, el eje de las coordenadas. Y en cuanto a eso, tenemos que manejar que los ángulos notables se encuentran acá, del 0 a 90 grados. Acá tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Y luego al dar la vuelta ya tenemos 360 grados nuevamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que manejar para resolver ecuaciones trigonométricas es los signos dependiendo de dónde esté, en qué cuadrante se encuentre nuestro resultado. Para eso es sencillo porque nosotros ya manejamos alguna información. Ejemplo, si nosotros nos encontramos en el primer cuadrante siempre las X son positivas. Y las Y también son positivas. Por lo tanto, acá tenemos que el coseno es positivo y el seno es positivo. Nos vamos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos la parte del eje X negativo y el eje Y, como está por sobre, sería positivo. En el tercer cuadrante tenemos X negativo, Y negativo. Y por último, en el par ordenado del cuarto cuadrante, encontramos acá que tenemos los positivos y los Y negativos. ¿De qué nos va a servir esto? Vamos a saber cómo se comporta la función dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Entonces, nosotros acá trabajamos con la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica, su particularidad es que el radio mide 1. Entonces, si nos encontramos en este punto, estaríamos hablando que este punto es 1,0. Si nos encontramos en este punto, estaríamos hablando que es 0,1. En este punto estaríamos hablando que es menos 1,0. Y en este punto estaríamos hablando de que es 0,-1. ¿Ya? Eso es una parte de un resumen. Entonces, aquí, si nosotros trazamos un triángulo, fijémonos acá, donde aquí podemos identificar alfa, esta medida que nos encontramos acá, sería 90 grados. Esta medida viene siendo X, ¿cierto? Esta medida viene siendo Y. Y aquí la hipotenusa de este triángulo correspondería a 1 debido a que es el radio. Y el radio se caracteriza por la distancia que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Y aquí habíamos mencionado que la circunferencia goniométrica tiene radio 1. Entonces, si esto mide 1, nosotros aquí podríamos demostrar que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 según Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Qué más podemos determinar desde acá? Lo que vamos a ir haciendo con azul. Tenemos, por ejemplo, el coseno de alfa. Esta razón trigonométrica nosotros sabemos que el coseno de alfa es cateto adyacente partido por hipotenusa. En ese caso me quedaría adyacente, que viene siendo x, sobre la hipotenusa, que sería 1, y ahí concluimos que el coseno de alfa es lo mismo que x. ¿Ok? Luego acá vamos a desarrollar que el seno de alfa es igual a cateto opuesto
al ángulo alfa. Aquí tenemos el ángulo alfa y el cateto opuesto vendría siendo esto. Entonces sería Y sobre hipotenusa, en este caso la hipotenusa es 1. Por lo tanto, conclusión, el seno de alfa es lo mismo que Y. ¿Ya? Y en resumen, de estos dos conceptos, de estas dos razones trigonométricas, sale una de las identidades trigonométricas más conocidas que estaríamos trabajando con lo que tenemos acá. Recordar entonces, X vendría siendo coseno de alfa, Y vendría siendo seno de alfa. Entonces, a modo de resumen, vamos a borrar acá y vamos a trabajar con esto. Sabiendo que el coseno de alfa es X, podríamos decir que aquí sería coseno cuadrado de alfa. Más la Y decíamos que era seno de alfa, entonces aquí me quedaría seno cuadrado de alfa es igual a 1. Y aquí viene la razón trigonométrica que hemos manejado y nos va a permitir también resolver algunas identidades trigonométricas y algunas ecuaciones. Estas son las características. Entonces, definiciones, X es igual al coseno de alfa, Y igual al seno de alfa. Entonces acá nosotros vamos a terminar concluyendo cómo se comporta la función dependiendo en el cuadrante en el cual se encuentre. Ejemplo, todo lo que escribí acá, en estos paréntesis, habla de los pares ordenados dependiendo del cuadrante. Los signos que están aquí dependen exclusivamente en el cuadrante que se esté, cómo se comporta el eje X y cómo se comporta el eje Y. Entonces acá nosotros tenemos las X positivas, y nosotros sabemos que en un par ordenado el primer término siempre corresponde a X. Entonces acá tenemos que en el primer cuadrante el coseno, que viene siendo X, es positivo. En el primer y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Luego pasamos a la segunda coordenada del par ordenado, y aquí nos demostramos que como estamos hablando de y dijimos que Y igual al seno de alfa, el seno de alfa acá se comporta positivo en el primer cuadrante y negativo en el cuarto cuadrante, y eso es lo que nos está indicando el signo. Nos vamos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante podemos observar que las X son negativas, o sea, el coseno es negativo, y las Y son positivas, o sea, el seno es positivo. Aquí tenemos que las X son negativas, o sea, el coseno es negativo, y las Y son negativas, es decir, el seno también es negativo. Entonces, en resumen, vamos a ir borrando y vamos a ir resumiendo esa información. Nos quedaría coseno positivo, y la tangente es seno sobre coseno, por lo tanto positivo sobre positivo me da positivo. Eso significa que las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, son positivas. Entonces decimos que todas son positivas. Sería coseno, seno y tangente, y su recíproco, secante, cosecante y cotangente. Vámonos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante me está diciendo que el coseno es negativo y que el seno es positivo. Entonces aquí vamos a marcar sin. Sin nos vamos a referir solamente a los que son positivos. Acá son todos positivos. Acá el seno es positivo y su recíproco, que sería la cosecante. Y todo lo demás es negativo. Es decir, coseno negativo, la tangente también es negativa porque es más dividido menos, es menos. La cotangente, lo mismo, su signo sería negativo. Tercer cuadrante. Aquí el coseno es negativo. El seno es negativo. Y seno sobre coseno, negativo
dividido a negativo nos da positivo, por lo tanto acá la tangente es positiva. ¿Ya? Y por último, en el cuarto cuadrante, tenemos que el coseno es positivo y el seno es negativo. Y la división, que es seno dividido coseno, es la tangente es negativa. Entonces, coseno positivo, seno negativo, tangente negativa. El único positivo es coseno. Esta es una forma de abreviar de manera ordenada desde el primer hasta el cuarto cuadrante, una forma de aprender cómo se comporta la razón trigonométrica dependiendo de dónde se ubique su ángulo. ¿Ya? Si el ángulo es de 0 a 90, todos son positivos. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la cosecante y la secante. Si nos vamos al segundo cuadrante, solamente el seno es positivo y su recíproco, o sea, la cosecante. Todos los demás son negativos. O seno, secante, tangente y cotangente. En el tercer cuadrante tenemos que coseno negativo, seno negativo, tangente positiva, que es la división. Entonces, el único positivo en el tercer cuadrante es la tangente y la cotangente, que es su recíproco. Es decir, en ángulos que van entre el 180 y el 270, no incluidos el 180 y no incluido el 270, porque ahí vamos a hablar después de los ejes. Y por último, en el cuarto cuadrante tenemos que acá es positivo el coseno, es negativo el seno, y la división sería negativa, que es la tangente, por lo tanto el positivo sería el coseno, y la secante, que es su recíproco. Vamos a borrar algunas de las informaciones, entonces aquí una forma de aprendérselo es decir todas sin ta, cos. Todos, todo positivo, sin, seno positivo, ta, tangente positiva, cos, coseno positivo. Acuérdense que lo que está con rojo siempre manifiesta lo que es positivo, ¿ya? La razón trigonométrica y su recíproco. Por último nos vamos a ir a los ejes. En los ejes tenemos que todos los ejes tienen un 0 en alguno de sus coordenadas. Ya sea en el X o en la Y, porque eso hace que se ubique en el eje mismo, ¿cierto? Entonces, con esto vamos a resumir otra parte. Lo vamos a ir anotando acá. Y vamos a decir, vamos a hablar del ángulo 0, del ángulo 90, del ángulo 180 y el ángulo 270. Vale. Entonces, si hablamos del coseno de 0, estamos hablando de que aquí tenemos el ángulo 0, coseno de 0 es x, entonces vendría siendo 1. Seno de 0 vendría siendo entonces 0. Y la tangente de 0 es seno de 0 partido por coseno de 0. Es decir, 0 partido por 1, 0. La tangente de 0 es 0 también. Eso nos permite trabajar con los ejes, acuérdense de eso, que sería 0, 90, 180 y 270. Vamos con otro. Tenemos seno de 90. El seno de 90 vendría siendo 1, porque hablamos que era la y en 90, 1. El coseno de 90 vendría siendo 0. La tangente de 90 se define como seno de 90 partido por coseno de 90.
Y aquí me estaría quedando 1 partido por 0, por lo tanto la tangente de 90 tiende al infinito. Vamos a 180. Seno de 180 es igual a la y de 180, que vendría siendo 0, y el coseno de 180 vendría siendo la x, está para ordenado, por lo tanto vendría siendo menos 1. Tangente de 180 es seno partido por coseno. Y ahí vendría siendo 0 sobre menos 1, eso es 0. La tangente de 180 es 0 entonces. Finalmente vamos a trabajar con 270. Tenemos seno de 270, coseno de 270, tangente de 270. El seno de 270 corresponde a la y, por lo tanto es menos 1. El coseno de 270 corresponde a la x, por lo tanto vendría siendo 0. La tangente en general es seno partido por coseno. Entonces aquí sería, le colocamos el ángulo, no puede ir la función trigonométrica si no está asociada a un ángulo. Y en este caso tampoco está definida la tangente de 270. ¿Por qué? Porque me queda menos 1 sobre 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros notamos en la calculadora, tangente, vamos a hacer acá, tangente de 270, y cierro ahí, y coloco igual, sale en algunas calculadoras una forma de decir error matemático, mat error, o una E, y eso simboliza que no está definido. Ya no podemos dividir por 0, acá me queda menos 1 dividido en 0. Esa es la primera parte que deben manejar para poder resolver ecuaciones trigonométricas. ¿Ya? Ese es el principio. Ahora bien, vamos a comenzar, voy a enseñar un tips para resolver algunas sin calculadora, pero aplicando las raíces. Y esta es una forma de resumir los ángulos notables, los que están desde el 0 al 90. Una forma de anotar esto sería anotar los números del 0 hasta el 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y luego, al revés, de manera decreciente, 4, 3, 2, 1, 0. Luego de eso, a todos estos números le vamos a aplicar una raíz, cada vez que lo tengamos que calcular. Entonces me queda la raíz de los números que estén adentro. Todo eso va dividido por 2. Esta es una forma de anotar todos los ángulos notables, el seno, coseno y tangente, de una forma resumida. Arriba vamos a trabajar con el seno y abajo con el coseno, sin importa el orden, porque la numeración ya está ordenada de alguna manera. Entonces, vamos a acercar un poco más. Seno y coseno. Y acá arriba vamos a anotar los ángulos. ¿Ya? Vamos a anotarlo en grados, que sería 90, 60, 45 y 30. Y eso en radianes vendría siendo pi medio, pi tercios, pi cuartos y pi sextos.
Entonces, ¿cómo se lee este resumen? Si nosotros quisiéramos sacar el seno de 45, veamos, seno de 45 grados. Me voy a ubicar acá. Y me voy a ubicar acá. Porque aquí está el seno y aquí están los 45. Entonces, ¿cómo se calcula? Dentro del número, acá está el número, y recordemos que siempre hay una raíz. Entonces estoy diciendo que el seno de 45 es raíz de 2, el 2, el seno, y todo esto está partido por 2. Entonces el seno de 45 viene siendo raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2 partido por 2. El seno de 45. Ahí está. Y si lo quiero en decimales, apretamos ahí. Y nos entrega el número asociado a raíz de 2 dividido por 2. En decimal. Veamos otro. Coseno de 30, por ejemplo. Vamos aquí. Ya no estamos en 45. Y acá al coseno. Entonces, como voy a ubicar 30, estamos trabajando acá. Si usted lo va a colocar en su calculadora como 30 grados, tiene que fijarse que su calculadora esté en grados. Y para eso tiene que tener una D arriba, de grados en inglés. Sería esta. Si usted la tiene configurada con una R, está trabajando en radianes, y si usted la tiene con una G, está trabajando con gradianes. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, en resumen, si nosotros queremos calcular la función trigonométrica desde 0 a 90 grados, lo podemos hacer con esta tabla resumen, en donde tenemos el seno, el coseno, y por ende tendríamos su recíproco, e incluso también la tangente, donde aquí mostramos que para sacar a mano la tangente, sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, si tenemos el tangente de 60, vamos a trabajar con el seno de 60 y el coseno de 60. El seno de 60, ubico el 60, ubico el seno, y todos los números que están acá simbolizan que está dentro de una raíz. Entonces, seno de 60 sería raíz de 3 sobre 2. Luego el coseno de 60 sería raíz de 1/2. O sea, raíz de 1 sobre 2, que sería 1/2. La división le da raíz de 3, y es lo que yo les puedo mostrar acá con la calculadora, que la tangente de 60 efectivamente es raíz de 3. ¿Ok? Entonces, si nosotros manejamos la primera información, en donde están los ejes, los pares ordenados, los cuadrantes, y manejamos la información de los signos que van a tener dependiendo del cuadrante en el cual se encuentre el ángulo, vamos a poder resolver de una manera muy sencilla las ecuaciones. Entonces vamos a empezar con el número 1, que dice determinar el ángulo perteneciente de 0 a 2π, que sería acá superior. Después de 2π, que vendrían siendo 360 grados, se empieza a repetir los resultados. Si yo quiero resolver el seno de alfa igual a raíz de 2 sobre 2, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero que vamos a hacer siempre en un ejercicio de este estilo es calcular alfa determinando el seno a la menos 1, que sería la inversa del seno, o el arcoseno, como se le conoce también. Siempre vamos a colocar acá este ángulo, o sea, este resultado, siempre el resultado
para hacer este cálculo lo vamos a sacar en positivo y eso nos va a entregar un ángulo de referencia. Entonces, con lo que teníamos anteriormente, nosotros podríamos decir, pero aquí raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, está hablando de acá 90, 60, 45 grados, ¿cierto? Entonces, si nosotros colocamos ¿qué ángulo? Esa es la pregunta. ¿El seno de qué ángulo da como resultado raíz de 2 partido por 2? Y aquí lo podemos ver como que fuera el coseno, el seno de 60. El seno de 60 nos da raíz de 3 partido por 2 y es lo que nos debería salir en la calculadora al apretar el seno a la menos 1. Para calcular el seno a la menos 1, lo que hay que hacer es apretar acá Shift y luego apretó el seno. Y me va a salir seno a la menos 1. ¿Ya? La inversa, todo lo que ustedes quieran hacer y que esté arriba, tienen que apretar primero la tecla del color que le corresponde, si es amarillo o si es rojo. ¿Ok? Sabiendo eso, nos dio acá, si le coloco 60, perdón, seno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Esto que tenemos acá nos da 45, que es lo que habíamos dicho anteriormente. 45 grados, pero este es un ángulo de referencia, siempre. Ya, lo primero que hacemos entonces, en este tipo de ejercicio, aplicamos la inversa de raíz de 2 partido por 2 y nos dio un ángulo de referencia de 45 grados. Ahora la pregunta es otra. Después de tener este grado, vamos a ver si este es parte de la solución o no. Pero estamos hablando de que hay un ángulo, el seno de un ángulo que me da un resultado positivo. Entonces, ¿cuándo el seno es positivo? Lo que vimos anteriormente es que el seno es positivo, el seno es la Y, por lo tanto es en el primer y en el segundo cuadrante. ¿Ok? Entonces tendríamos acá que finalmente ese resultado sí es parte de la solución. Entonces, como dijimos, es el primer cuadrante y en el segundo cuadrante tenemos que entregar dos resultados. Entonces, alfa 1 es igual a 45 efectivamente porque el resultado es positivo y en el primer cuadrante se comporta positivo. La Y que vendría siendo el seno. Y luego estamos en el segundo cuadrante. Entonces, para calcular ese ángulo, lo que se hace es 180 menos alfa. ¿Ya? 180 menos alfa vendría siendo el segundo ángulo y eso me daría 180 menos el ángulo de referencia que es 45, me da 135. Ese sería mi segundo ángulo. Comprobémoslo. Tenemos un ángulo 45, segundo ángulo 135. Veamos. El seno de 45
Efectivamente, como lo podemos visualizar acá, lo podemos comprobar con la calculadora, es raíz de 2 partido por 2. Y el otro ángulo que encontramos era el seno de 135. Y también nos da el seno de 135, raíz de 2 partido por 2. Así que estaríamos bien. Vamos con el otro. Siempre sacar el ángulo de referencia y después dirigirnos a dónde se comporta de esa manera. Y para sacar el ángulo de referencia siempre el resultado lo vamos a trabajar como positivo. Entonces, segundo, tenemos que el seno de beta es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, para sacar el ángulo de referencia, decíamos que íbamos a sacar el seno a la menos 1, pero del ángulo en positivo. Seno de raíz de 3 partido por 2 debería ser 60 acá. Entonces, el seno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Claro, efectivamente da 60 como lo pueden observar ahí. Acuérdense, aquí estoy con seno a la menos 1. ¿Ya? Seno a la menos 1 me dio 60, pero esto no es un resultado, es un ángulo de referencia. Entonces, si tengo este ángulo de referencia, ahora tengo que ver el signo que siempre se omite para sacar ese ángulo de referencia. Nos vamos de nuevo acá. ¿Y dónde? ¿Para qué ángulos se comporta de manera negativa? ¿Ya? En este caso se comporta de manera negativa, ya teníamos que era positivo en el primer y el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, que equivale, recordemos, a las Y negativas. Porque el seno tiene que ver con la Y y el coseno tiene que ver con la X, como lo planteamos desde un principio. Entonces, teniendo esa información, ahí, lo que tenemos que hacer ahora es buscar qué ángulo está en el tercer y cuarto cuadrante que nos dé como resultado menos raíz de 3 partido por 2, sabiendo que el ángulo de referencia es 60. Entonces, para el segundo cuadrante, el ángulo de referencia siempre se encuentra en el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante dijimos que era 180 menos alfa. En este caso es 180 más alfa. Por lo tanto, si es 180 más alfa, uno de mis resultados sería que B sub 1 es igual a 180, ¿cierto? O sea, perdón, 180 más 60, que es mi ángulo de referencia, me daría 240. Revisemos, ¿cuánto es el seno de 240? Y efectivamente nos da como resultado el seno de 240 menos raíz de 3 partido por 2. ¿Ok? Y para sacar el del cuarto cuadrante sería 360 menos alfa. Entonces, mi segundo ángulo, donde el seno es negativo, vendría siendo 360 menos 60, que es mi ángulo de referencia, y eso sería 300 grados. Y vamos a revisar, y tendríamos el seno de 300
El seno de 300 es menos raíz de 3 partido por 2. Por lo tanto, estos resultados serían los correctos. Pero recordar que para sacar el ángulo de referencia siempre se considera el resultado en positivo. Y luego, ya sacando el ángulo de referencia, nos fijamos en ese signo que omitimos en algún momento. Y aquí utilizamos dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Recordar que los ángulos de referencia siempre están acá, así que no hay que modificarlos y siempre son positivos. Y acá va a depender de la función trigonométrica que estemos trabajando. Vamos a pasar al tercero. ¿Ya? Vamos por el tercero entonces. Vamos a trabajar entonces ahora con coseno. Y fíjense bien, coseno de alfa igual a menos raíz de 3 partido por 2. Antes estábamos trabajando con el seno, así que no hay que confiarse con las funciones, va a cambiar, va cambiando. Vamos a dejar esto acá. Segundo cuadrante, cuarto cuadrante, decíamos que era 360 menos alfa. Entonces, sacamos el coseno a la menos 1 de raíz de 3 partido por 2, no de menos raíz de 3 partido por 2. Luego de eso nos da como ángulo de referencia, podríamos deducirlo desde acá. Veamos. ¿Dónde el coseno es raíz de 3 partido por 2? Coseno de 30. Debería darnos 30 en la calculadora también. Coseno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Y tenemos que son 30 grados. ¿Ya? Ángulo de referencia. Luego de eso, me fijo en el signo, pero ahora tengo que preguntarle, ¿dónde el coseno es negativo? Porque no es negativo en los mismos lados que es el seno. Y como sabemos, ya lo vimos, la x está relacionada con el coseno. Por lo tanto, como estoy en la parte de acá, las x son negativas en este lado, en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces mi alfa 1 va a ser 180 menos mi ángulo de referencia, es decir, 150. Mi alfa 2 va a ser 180 más mi ángulo de referencia, es decir, 210. Y lo vamos a corroborar. Coseno de 150. Coseno de 150 es menos raíz de 3 partido por 2. Y coseno de 210 es menos raíz de 3 sobre 2. Lo que estamos haciendo es que se lo estoy enseñando a hacer manual. ¿Por qué? Porque si usted lo hace con la calculadora, está omitiendo donde se trabajan dos ángulos, donde el coseno negativo estaría saliéndole solamente 1. Si digo coseno a la menos 1 de raíz de menos raíz de 3, si ocupara todos los datos que me están entregando acá y lo resolviera así nomás, con esa información tendríamos coseno a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 2. Y eso me da claramente 150, que es uno de los
ángulos que nos habían dado, pero no tenemos el ángulo del tercer cuadrante. ¿Se entiende la importancia de por qué tenemos que sacar primero el ángulo de referencia en signo positivo y después nos dirigimos al cuadrante? Vamos entonces con el cuarto. El cuarto ya cambia, la ecuación se va colocando más compleja, y sería 2 coseno cuadrado de alfa más coseno de alfa igual a, no, menos 1 igual a 0. ¿A qué se parece? En este caso, es muy, muy similar a una cuadrática. De hecho, es una cuadrática. Si nosotros hacemos un cambio de variable, sea u coseno de alfa, u cuadrado vendría siendo coseno cuadrado de alfa. Entonces tendríamos acá 2u más u menos 1 igual a 0. Y se resuelve como una ecuación de segundo grado. Entonces u es igual a menos 1 más menos 1 menos 4 por a por c. Partido por 2a. 4 por 2, 8. Menos por menos más me daría 9. Entonces aquí tenemos menos 1 más menos 3 sobre 4. U es igual a menos 4 partido por 4, o sea, u igual a menos 1. Y u es igual a 2 sobre 4, o sea, 1/2. Pero nosotros no tenemos u, ni queremos buscar u, estábamos buscando el coseno. Entonces, nos devolvemos. Desde aquí. U es igual al coseno. Y u al mismo tiempo menos 1. Entonces, coseno de alfa es igual a menos 1. Digámoslo así, para que sigamos un orden. Coseno de alfa es igual a u. Coseno de alfa es igual a menos 1, que es el valor de u. ¿Ya? Y acá, nosotros sabemos que cuando nos da menos 1, 1 o 0, estamos trabajando en un eje. Ojo con eso, para que no se les olvide. Porque podríamos decir, ¿dónde el coseno es negativo? El coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Pero también es negativo en el eje X de el que está entre los cuadrantes 2 y 3. Entonces alfa vendría siendo 180 grados. ¿Ya? Coseno a la menos 1 de menos 1 es 180. Ahí en ese sentido no hay que sacar ángulo de referencia. Debemos manejar la información de los ejes. 1 menos 1, 0. Tenemos que recordar que está relacionado con un eje. ¿Ok? Y luego tenemos que sacar el de un medio. Entonces, alfa 1 es 180 y tenemos que coseno de alfa igual a 1/2, ángulo de referencia, coseno a la menos 1 de 1/2, sería, si hablamos acá, debería ser 60. Por lo que se ve acá, raíz de 1, 1, 1/2, entonces estamos trabajando con el ángulo de 60. ¿Ya? Pero este es ángulo de referencia.
¿Se va a ocupar ese ángulo de referencia? En este caso, sí. Se va a ocupar porque es positivo. Y el coseno es positivo en el primer y en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces ya tenemos el del primer cuadrante, vendría siendo nuestro alfa 3. ¿Ya? Y nos estaría faltando, voy a borrar aquí, voy a borrar acá. ¿Dónde es positivo? Es positivo en el primero y en el cuarto. Ya tengo el del primer cuadrante, me faltaría el del cuarto cuadrante. ¿Y cómo lo sacábamos? Como está acá. 360 va a ser alfa 4, o alfa, no está alfa 2. Alfa 3 va a ser 360 menos 60. Es decir, alfa 3 igual a 300. Veamos. Para comprobar, deberíamos comprobar acá. Vamos a hacer primero en la calculadora. Dos por coseno de 180, todo eso al cuadrado, coseno deberíamos entonces 180, 60, 300, corroborar. Vamos a ir al quinto ejercicio. Vamos entonces con el quinto. Entonces tenemos letra E, 5 seno de alfa menos 3 es igual a 3 seno de alfa menos 2. Este es nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Si nos damos cuenta, al igual que cualquier ecuación, las incógnitas deben estar hacia el mismo lado, y en este caso, en principio, sería el seno de alfa. Esa sería mi incógnita. A diferencia de la anterior, que teníamos un cuadrado, por lo tanto ahí sabemos que tenemos que trabajar de manera cuadrática. Entonces aquí, si despejo dejando la incógnita hacia un lado, me quedaría 5 seno de alfa menos 3 seno de alfa es igual a 3 menos 2. Restando me daría 2 seno de alfa es igual a 1, y finalmente tenemos seno de alfa igual a 1 medio. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el ángulo de referencia. ¿Cómo se saca? Considerando alfa igual a seno a la menos 1 del ángulo de este resultado siempre en positivo. ¿Seno de qué ángulo me da 1 medio? Esa es la pregunta. Si lo observo acá, debería ser 30.
Si lo saco con la calculadora, el ángulo de referencia como shift, seno, que me va a aplicar arcoseno o seno a la menos 1. Entonces vamos escribiendo ahí, seno a la menos 1 de 1/2, la 30. Lo que habíamos mencionado anteriormente. Pero esto como ángulo de referencia. ¿Qué tenemos que hacer luego? Trabajar con el plano cartesiano. Trabajando con el plano cartesiano, nosotros tenemos que ver dónde el seno es positivo. Y el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante. ¿Por qué en el primero? Y en el segundo, porque la Y corresponde al seno y la Y está positiva acá, primer y segundo cuadrante. Por lo tanto, vamos a responder como alfa 1 a 30 grados, el ángulo de referencia pasó a ser uno de los resultados, y como alfa sub 2, aquí estamos trabajando con en el primero y dijimos que en el segundo. Con esto así no se les va a olvidar considerar todos los ángulos que estén asociados al signo, todos los cuadrantes. Y en este caso, alfa 2 vendría siendo 180 menos el ángulo de referencia, eso me da 150. Como comprobar, podemos decir 5 por seno de alfa menos reemplazando el 30 acá, 5 por seno de 30, que sería 1/2 menos 3, y luego 3 por seno de 30 menos 2. Luego hago lo mismo con 150. ¿Ya? Lo pueden hacer resolviendo siempre desde el principio, ¿ya? Siempre desde un inicio, desde acá, en la forma de trabajar. De reemplazar, de sustituir ese 30 aquí, diríamos 5 por seno de 30 menos 3, eso da menos 1/2. Menos 1/2. Y ahora voy a resolver el lado derecho, que sería 3 por seno de 30 menos 2. Y también da menos 1/2. Con 150, 5 por seno de 150 menos 3 menos 1/2. Y finalmente 3 por seno de 150 menos 2. Menos 1/2. ¿Ok? Y con eso pasamos a B, C, D, E, al ejercicio número 6. Entonces, letra F. Secante cuadrado de beta más tangente de beta menos 1 igual a 0. Fíjense que acá estamos trabajando con secante cuadrado. Secante cuadrado vendría siendo 1 sobre coseno cuadrado, más la tangente de beta sería seno partido por coseno. Si aquí multiplico a todos por coseno, obtenemos coseno cuadrado, perdón. Coseno cuadrado siempre multiplica por el mínimo común múltiplo, entonces nos daría coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa más seno de beta por coseno cuadrado de alfa sobre coseno de beta menos coseno cuadrado de beta igual a 0. Entonces aquí me daría 1
acá. Me daría más seno por coseno. Menos coseno de beta igual a 0. Si observamos lo que llegamos acá, no podemos resolverlo debido a que tenemos una ecuación de segundo grado, pero tengo dos incógnitas acá de distintas funciones. Entonces, esta forma, en este caso, no nos sirvió para resolver. ¿Cómo lo podremos abordar entonces? Pero yo les había mencionado en algún momento, ¿cierto?, de que había una identidad trigonométrica muy importante, muy usada, que era seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, que vendría siendo y al cuadrado más x al cuadrado igual a 1, lo que está al principio de este video. Entonces, si nosotros a esta ecuación, a esta igualdad, la multiplicamos por 1 partido por coseno cuadrado de alfa, lograríamos seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Después de eso, ¿qué tendríamos? Al llegar acá, seno partido por coseno es tangente cuadrado de alfa, más 1, es igual a la secante al cuadrado de alfa. Entonces aquí, nosotros podríamos aplicar el despeje. ¿Se dan cuenta? Que si nosotros tenemos acá secante cuadrado y tangente, aquí tenemos una identidad que está trabajando con secante cuadrado y tangente. ¿Ya? Entonces, dice que el secante cuadrado es igual a la tangente al cuadrado más 1. Entonces vamos a reemplazar en nuestro lado, aquí en nuestro lado izquierdo, en vez de colocar secante cuadrado de beta, vamos a colocar su identidad, que sería tangente cuadrado de beta más 1 más tangente de beta menos 1 igual a 0. ¿De dónde vino el secante cuadrado? De lo que trabajamos acá. Entonces, vamos a borrar ahí para que no nos enredemos. Ya sabemos de dónde viene, utilizamos esa identidad, por eso es importante saber algunos conceptos de identidad. Y acá me quedaría tangente cuadrado de beta más tangente de beta igual a 0. Podemos factorizar y tenemos que la tangente de beta igual a 0 y la tangente de beta igual a menos 1. ¿Ya? Tendríamos esas dos soluciones y tenemos que revisar dónde la tangente nos da 0. ¿Cuándo la tangente nos da 0? Recordar que la tangente de un ángulo es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces, en el fondo, la pregunta es ¿cuándo el seno es 0? ¿Ya? Porque cuando el seno sea 0, la tangente me va a dar 0. ¿Cuándo sería eso? ¿Cuándo el seno es 0? Estamos hablando de los ejes, por lo tanto, vendría siendo beta sub 1 en 0 grados, beta sub 2 en 180 grados, ¿verdad? Ahí el seno es 0 y 0 sobre algo es 0. Y luego en la segunda tenemos tangente negativa, ¿ya? En este caso, menos 1. Entonces tenemos que resolver cuándo la tangente es negativa, en qué cuadrante, ¿cierto? Para eso vamos a aplicar lo mismo, para sacar dónde la tangente de beta es igual a menos 1, vamos a aplicar nuevamente
la técnica de tangente a la menos 1 de 1. Recordar que siempre ese valor va en positivo para sacar el ángulo de referencia. Y eso nos da 45 grados, que vendría siendo shift, ¿cierto? Shift, tangente de 1 en positivo siempre, y nos da 45 grados. Después de eso, nosotros buscamos, acá colocamos ángulo de referencia. Pero en realidad nuestro ángulo estaba como negativo. Entonces la tangente, donde es negativa, decíamos que en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante vendría siendo negativo, en el segundo cuadrante, y en el cuarto cuadrante, que es donde el seno y el coseno tienen distintos signos, ¿ya? Lo vamos a resolver acá. Entonces tenemos segundo cuadrante y cuarto cuadrante. En el segundo cuadrante era 180 menos alfa, entonces en este caso vendría siendo 180 menos, vendría siendo nuestro beta 3, 180 menos 45 grados, y eso nos da 135. Y el B4, B sub 4, vendría siendo el cuarto ángulo que responde a esta pregunta. Tendríamos entonces, como es el cuarto cuadrante, sería 360 menos 45 grados, y eso nos da un total de 315. Entonces hay que fijarse muy bien cómo se plantea la ecuación, porque en este caso partimos, una forma de resolverlo fue utilizando la razón trigonométrica asociada a la secante cuadrado de beta, y en este caso era 1 partido por coseno de beta, y la tangente en seno partido por coseno, pero esa estrategia no nos resultaba, porque finalmente nos quedaban dos incógnitas. Nos quedó la incógnita del seno con el coseno, y era una de segundo grado, por lo tanto no podíamos dejar todo hacia un lado e igualarlo a cero. No se podía debido a que habían dos incógnitas. Entonces tuvimos que pensar en otra estrategia, en donde cómo lo podríamos resolver de esa misma manera, utilizando la estrategia de que llegáramos a una ecuación que pudiésemos resolver. En este caso, entonces, nosotros volvimos a retomar lo que vimos al principio y utilizamos la identidad que dice que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado del ángulo es igual a 1, y de ahí se derivan dos ecuaciones más, dos identidades más. Una de ellas es que la secante cuadrado de beta es igual a la tangente cuadrado de beta más 1, y eso lo vimos porque lo resolvimos acá, lo demostramos. Después de eso, en vez de colocar secante cuadrado de beta, colocamos su identidad, que vendría siendo tangente cuadrado de beta más 1, y así nos quedó una ecuación de segundo grado, pero con una incógnita, que era la tangente de beta, al estar al cuadrado o no, porque lo importante es que nos quedó solamente una función trigonométrica. Todo nos quedó en función de la tangente, los unos se cancelaron, podrían no haberse cancelado y haber trabajado la ecuación de segundo grado, pero en este caso nos queda sencillo porque logramos factorizar. Y al factorizar nos dan dos resultados importantes en los cuales vamos a recordar cómo se deben solucionar. Nos daba S, porque recuerden que cada uno se iguala a 0. Nunca en una ecuación de segundo grado se iguala a un número. Nunca. Y eso es lo que nos pasó en el anterior, dos incógnitas, el 1 que estaba ahí, mal. En este caso, la tangente de beta, tenemos que pensar que la tangente es seno partido por coseno, y en ese caso, como el seno es nuestro numerador, teníamos que pensar cuándo el seno se hace 0 para que la fracción completa se haga 0. Y eso nos dio como resultado 2b, 2 beta, perdón, b sub 1, beta sub 1 sería en 0 grados, la tangente de 0 es 0, y beta sub 2 en 180 grados, porque me quedaba ahí el seno de 180 es 0, por lo tanto la tangente de seno partido por coseno es 0 sobre algo, y ese
nos daba 180 grados. Luego, con la otra ecuación, partimos como lo hicimos en las primeras ecuaciones, en donde sacábamos un ángulo de referencia, y para eso se debía trabajar con el resultado en positivo para sacar ese ángulo de referencia. Luego de eso, nos fijábamos nuevamente en el resultado, y el resultado estaba asociado a que era negativo. Entonces tengo que pensar, ¿dónde la tangente se comporta negativo? Se comporta negativa donde los signos de X e Y, que sería coseno y seno respectivamente, son de distintos signos. Porque si son de distintos signos, la división va a dar negativa. Y eso pasa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Como estamos trabajando en el segundo y en el cuarto cuadrante, tomamos nuestro ángulo de referencia y lo llevamos a esos cuadrantes. ¿Cómo? Va a depender exclusivamente del cuadrante en el que estemos trabajando. Siempre que estemos trabajando en el segundo cuadrante va a ser 180 menos el ángulo de referencia, y ahí nos dio que era 135. Y beta sub 4, nuestro cuarto ángulo, que cumple con esta ecuación, sería, al ser del cuarto ángulo, o sea, el cuarto cuadrante, perdón, estamos hablando de que la fórmula para encontrarlo sería 360 menos alfa. Dice 360, sería 360 menos 45 grados, y nos da como resultado 315. Y con eso terminamos la tutoría de Matemática 1, donde trabajamos ecuaciones trigonométricas simples, y eso nos permite resolver después problemas de planteo asociado a la trigonometría. Nos vemos hasta el próximo martes.